Durante 3000 años, la Academia Militar Galáctica enseñó la guerra perfecta. Entonces, un cadete humano apareció y destrozó toda su doctrina en menos de 20 minutos. La Academia Militar Galáctica de Nexus Prime se alzaba como un monumento de cristal a la superioridad intelectual, con sus imponentes agujas elevándose hacia 3 soles púrpuras. El comandante Vestoran se ajustó sus 12 medallas ceremoniales mientras observaba a la última generación de cadetes que entraba en la cámara de simulación de guerra. Cuánto le encantaba esta parte del semestre. Mentes frescas, ansiosas por absorber la sabiduría de la guerra civilizada. La cámara de simulación en sí era una obra maestra de la ingeniería. Naturalmente, los proyectores holográficos zumbaban con precisión. Los procesadores cuánticos calculaban probabilidades más rápido de lo que la mayoría de las especies podían parpadear, y la pantalla táctica mostraba más datos de los que una mente primitiva podría procesar en toda una vida. Los Centauri la habían diseñado. Por supuesto, ¿quién más poseía una destreza tecnológica tan refinada? Los cadetes contemplan la cumbre de la estrategia militar, anunció Vex, señalando con los antebrazos los relucientes paneles de control. Aquí aprenderán el arte de la guerra tal como debe ser. Practicado, calculado, metódico y civilizado. Los estudiantes reunidos, en su mayoría Centauri, con algunos representantes Corven y un príncipe Nexorian particularmente pomposo, asintieron con aprecio. Entendían la calidad al instante. No se trataba de una especie bárbara que resolvía los problemas golpeando con más fuerza o, Dios no lo quiera, improvisando. La teniente Kira Gwynstar, la instructora más joven de la academia, observaba desde su posición cerca de los controles holográficos. Sus rasgos cristalinos reflejaban el resplandor azul de la cámara mientras repasaba mentalmente el plan de lecciones del día, las tácticas de formación estándar, los algoritmos de asignación de recursos, las matrices de probabilidad, todos los fundamentos que separaban a las civilizaciones avanzadas del caos de los mundos inferiores. Hoy, continuó Vex, paseándose ante su público con autoridad demostrada. Demostraremos por qué los métodos de la Academia han producido generales victoriosos durante más de 3000 años. Nuestros marcos estratégicos han sido probados, refinados y perfeccionados por las mentes militares más brillantes de la galaxia. Varios cadetes intercambiaron miradas de complicidad. Habían estudiado los clásicos, memorizado los manuales tácticos aprobados y comprendido la importancia de seguir los protocolos establecidos. ¿Para qué reinventar la rueda cuando ya era perfectamente redonda? Los recicladores de atmósfera de las cámaras susurraban suavemente, manteniendo niveles óptimos de oxígeno para las diversas especies presentes. Todo aquí funcionaba con precisión mecánica, desde los controles de temperatura hasta los módulos de entrenamiento cuidadosamente programados. Así era como las civilizaciones avanzadas se comportaban con orden, previsibilidad y un profundo respeto por las metodologías probadas. «Preguntas antes de empezar», preguntó Vex, aunque su tono sugería que no esperaba ninguna. Después de todo, ¿qué podrían preguntar estas jóvenes mentes entusiastas que no hubiera sido ya abordado por siglos de erudición militar? Los cadetes guardaron silencio, debidamente respetuosos con la institución que los formaría como oficiales de verdad. Pronto comprenderían la elegante belleza de las formaciones de batalla coordinadas y la certeza matemática de una potencia de fuego superior. Sí, esta sería otra demostración rutinaria de excelencia militar galáctica. La atmósfera prístina de la cámara fue interrumpida por el suave siseo de la entrada principal al abrirse. El comandante Vex miró hacia la puerta, esperando quizás a un cadete corveniano que llegaba tarde o a un administrador de la academia. En cambio, sus ojos se abrieron con lo que solo podría describirse como un horror mal disimulado. Una humana entró, no se deslizó, no flotó, no se teletransportó con gracia digna, sino que caminó sobre 2 piernas, como una especie de bípedo primitivo. ¡Ah! Vex aclaró la garganta, consultando su tableta de datos con evidente reticencia. La cadete Sarayama, supongo, desde la Tierra. La humana Sara sintió con indiferencia, completamente ajena a la inhalación colectiva de sus compañeros cadetes. Tenía una estatura promedio para los estándares humanos, lo que la hacía inquietantemente alta en comparación con la mayoría de las especies civilizadas. Su cabello oscuro estaba recogido en lo que los humanos aparentemente consideraban un estilo práctico, y su uniforme, el típico de la academia,
Se veía diferente en su figura, menos refinado, más funcional. «Disculpen la tardanza», dijo Sara. Su voz transmitía esa peculiar naturalidad humana que incomodaba tanto las especies de verdad. Tuvo que averiguar cuál de las 17 cápsulas de transporte iba realmente al edificio de simulación de guerra. Los rasgos cristalinos de la teniente Kira se contrajeron ligeramente. Los horarios de transporte estaban claramente publicados en 14 idiomas diferentes. Cualquier ser civilizado podría haber accedido a los sistemas de navegación de la Academia con una simple consulta de enlace neuronal. Los demás cadetes comenzaron a susurrar entre ellos en varios idiomas, aunque los traductores universales hicieron que sus comentarios fueran dolorosamente audibles. El de Deatwelder murmuró: «Príncipe San de Nexoria», con los tentáculos curvados con disgusto. «He oído que evolucionaron en un planeta que intenta matarlos activamente». «Biología primitiva», asintió la cadete. «Esta Sara», con sus escamas cambiando a un tono verde amarillento de desaprobación. «No me extraña que recurran a métodos tan rudimentarios para resolver problemas». Sara parecía completamente indiferente al comentario. En cambio, observaba la cámara de simulación con genuina curiosidad. Acompañó esa inquietante puerta bípeda de nuevo hacia una de las pantallas holográficas, observándola con interés en lugar de la debida reverencia. «Impresionante montaje», comentó, y Vex no supo si era sincera o se dedicaba a algún tipo de sarcasmo primitivo. «¿Qué tan precisas son las simulaciones de física?». La pregunta lo pilló desprevenido. La mayoría de los nuevos cadetes preguntaban por la historia de la cámara o sus prestigiosas victorias. No cuestionaban las especificaciones técnicas como si fueran ingenieros. «Las simulaciones están perfectamente calibradas», respondió Vex con frialdad. «Han sido probadas y aprobadas por las mentes más brillantes de la Academia». «Genial», dijo Sara, lo cual no era una respuesta adecuada en absoluto. Este iba a ser un semestre muy largo. El comandante Vex activó la pantalla holográfica central con una floritura que le había llevado años perfeccionar. La cámara se llenó con un mapa estelar tridimensional, composiciones de flotas, nodos de recursos e instalaciones defensivas. Hermoso, de verdad. Una obra de arte que demostraba la sofisticación de la guerra propiamente dicha. «Cadetes, el escenario de hoy se basa en la batalla de la Puerta de Kepler», anunció Vex, con la voz cargada de 3 milenios de tradición militar. «Un enfrentamiento clásico que muestra los principios fundamentales de la guerra galáctica». El holograma cambió, revelando dos fuerzas opuestas. Los marcadores azules representaban a la coalición de defensa galáctica y los rojos a la alianza rebelde del borde exterior. Junto a cada fuerza aparecieron las composiciones de las flotas: acorazados, cruceros, destructores, naves de apoyo, todos dispuestos en formaciones de manual. El escenario comienza con las fuerzas de la coalición manteniendo un cuello de botella estratégico, explicó la teniente Kira, con su voz cristalina añadiendo precisión técnica a la información. 3 puertas de salto, 2 instalaciones de minería de asteroides y una estación espacial fuertemente fortificada. El objetivo es mantener el control minimizando el gasto de recursos. El príncipe Sectan se inclinó hacia adelante, sus tentáculos temblando de entusiasmo académico. Doctrina clásica de posicionamiento defensivo, capítulo 7 del manual estratégico nexoriano. Vex, con precisión, sonrió radiante. Observen la eficiente asignación de potencia de fuego, el espaciamiento matemático entre plataformas defensivas y la gestión lógica de la línea de suministro. Así es como los seres civilizados conducen la guerra mediante una planificación cuidadosa, estrategias probadas y el cumplimiento de los protocolos establecidos. Los demás cadetes asintieron con aprobación. Una cadete de esta época comenzó a tomar notas en su interfaz neuronal, catalogando los patrones de formación para su posterior estudio. Este era exactamente el tipo de pensamiento militar sofisticado que habían venido a aprender a la academia. ¿Preguntas?, preguntó Vex, esperando las habituales solicitudes de aclaración sobre el tonelaje de la flota o las especificaciones de las armas. Sara levantó la mano. No el gesto cortés y respetuoso de una cadete como es debido, sino un saludo informal que, de alguna manera, logró parecer irrespetuoso sin romper técnicamente el protocolo. Sí. ¿Qué pasa si los defensores se van? La cámara quedó en silencio. Incluso el reciclador atmosférico pareció detenerse, confundido. «Váyanse»,
repitió Vex como si la palabra se pronunciara en un dialecto primitivo que no podía traducir del todo. Claro, continuó Sara, aparentemente ajena a las expresiones de asombro a su alrededor. O sea, si mantener esta posición es tan importante para los atacantes y a los defensores les cuesta recursos, ¿por qué no abandonarla y obligar a los atacantes a guarnecerla? Los rasgos cristalinos de la teniente Kira parpadearon. Una señal de disonancia cognitiva extrema. Pero el valor estratégico de la posición, ¿verdad? Es valiosa, asintió Sara, lo que significa que quien la ocupe tiene que defenderla. Así que, ¿por qué no dejarles que la tengan y luego atacar a algo que no pueden permitirse perder mientras sus fuerzas estén allí? Los demás cadetes intercambiaron miradas que iban de la confusión al horror. Así no funcionaba la guerra. Había reglas, protocolos, métodos establecidos que se habían perfeccionado durante siglos. Así no se dirige una campaña militar como es debido, balbució Vex, mientras sus antebrazos gesticulaban con impotencia hacia la pantalla holográfica. No se abandonan posiciones estratégicas sin más. ¿Por qué no?, preguntó Sara. Y la pregunta quedó suspendida en el aire como una violación de la ley natural. El comandante Vex decidió que la mejor manera de manejar un pensamiento tan primitivo era demostrar la superioridad de la doctrina militar adecuada mediante su aplicación práctica. Muy bien, cadetes. Procederemos con la simulación. Príncipe Sectan, primero comandarás las fuerzas de la coalición. Los tentáculos del príncipe nexoriano prácticamente brillaban de orgullo al acercarse a la interfaz de mando. Sus movimientos eran gráciles, calculados, cada gesto un testimonio de su educación militar real. Emplearé la formación de lanza curva, tal como se describe en los tratados del almirante Curie sobre posicionamiento defensivo. La pantalla holográfica respondió a sus órdenes con elegante precisión. Las naves de la coalición se movían en patrones geométricos perfectos, sus formaciones creando campos de fuego superpuestos que harían llorar de alegría a cualquier historiador militar. Las naves de apoyo se posicionaron a distancias matemáticamente óptimas, listas para realizar reparaciones y reabastecerse con una eficiencia mecánica. La hermosa teniente Kira murmuró con aprecio. Observen la simetría, la progresión lógica de las capas defensivas. Una cadete de esta época tomó su turno, comandando las fuerzas atacantes del borde exterior con igual sofisticación. Sus manos escamosas danzaron sobre los controles mientras implementaba un movimiento clásico de pinza. Sus naves avanzaban en oleadas coordinadas, demostrando años de estudio táctico con un enfoque de manual. Vex comentó con evidente satisfacción. Ataques de sondeo sistemáticos para identificar puntos débiles, seguidos de la aplicación de fuerza concentrada en el punto óptimo de avance. Así es como las civilizaciones avanzadas conducen la guerra. La simulación se desarrolló exactamente como predijeron los modelos estratégicos de la Academia. Los atacantes avanzaron con precisión calculada. Los defensores respondieron con contramedidas apropiadas. Las bajas se minimizaron mediante una planificación superior y los recursos se gestionaron con una eficiencia óptima. Fue, en resumen, una demostración perfecta de pensamiento militar civilizado. Entonces Sara se acercó a la interfaz de comando. Entonces, ahora estoy al mando de los atacantes. Preguntó, crujiendo los nudillos en un gesto que hizo que varios cadetes se percataran visiblemente. Correcto, respondió Vex, restableciendo la simulación a sus parámetros iniciales. Por favor, demuestre que comprende las tácticas de asalto adecuadas. Lo que sucedió a continuación solo podría describirse como el caos hecho realidad. La primera acción de Sara fue dividir su flota atacante en 17 grupos diferentes. No la tradicional formación de asalto de 3 puntas, ni siquiera la medianamente aceptable estrella de 5 puntas. 17 unidades completamente separadas, cada una dirigiéndose en direcciones aparentemente aleatorias. ¿Qué? ¿Qué están haciendo?, preguntó la teniente Kira, con la voz cristalina ligeramente quebrada. Sara respondió alegremente, realizando varias tareas a la vez, enviando un grupo de naves hacia un sector aparentemente vacío, mientras otro comenzaba a hostigar un pequeño depósito de suministros que ni siquiera formaba parte del objetivo principal. El príncipe San observó con horror cómo su formación defensiva, cuidadosamente construida, comenzaba a fracturarse. No sigue ninguna doctrina táctica reconocida. Sus fuerzas están dispersas por medio sistema.
Exactamente, exclamó Vex, creyendo haber dejado claro su punto. Verán, cadetes, esto es lo que pasa cuando se abandonan las estrategias probadas. Observen cómo el enfoque primitivo conduce a... Su voz se apagó cuando la pantalla comenzó a mostrar algo inesperado. Los ataques aparentemente aleatorios no lo eran en absoluto. Obligaban a las fuerzas de la coalición a responder a múltiples amenazas simultáneas, reduciendo cada vez más sus formaciones perfectas. Esto es muy irregular, murmuró la cadete de esta era, con las escamas poniéndose nerviosas. ¿Dónde aprendió tácticas tan indisciplinadas? Sara se encogió de hombros, sin dejar de manipular los controles con despreocupada eficiencia. De niña jugaba a muchos juegos de estrategia. Ya saben, de esos en los que no te puedes parar a pensar durante una hora sobre el posicionamiento óptimo. La cadete alienígena la miró con desconcierto colectivo. ¿Juegos? Estaba aplicando las lecciones aprendidas en actividades recreativas a una estrategia militar seria. Esto es absurdo, declaró Vex, aunque su voz carecía de la confianza de antes. Es imposible que métodos tan caóticos tengan éxito contra un posicionamiento defensivo adecuado. En la pantalla, otro de los grupos dispersos de Sara apareció repentinamente tras la línea principal de suministro de la coalición. Las expresiones faciales de Vex sugerían que empezaba a dudar de las leyes fundamentales del universo. Lo que empezó como diversión ante tácticas primitivas se transformó rápidamente en algo cercano al pánico a medida que los movimientos aparentemente aleatorios de la flota de Sara empezaban a consolidarse en un patrón que ningún libro de texto de la Academia había descrito jamás. «Dios mío, está atacando nuestros relés de comunicación», el príncipe San anunció, con sus tentáculos estremeciéndose con creciente agitación. Su formación defensiva, perfectamente organizada, empezaba a abrir brechas a medida que las naves individuales perdían contacto con la estructura de mando central. Objetivos irrelevantes. El comandante Vex insistió, aunque sudor empezaba a acumularse en el arco superciliar. Los relés de tecación se pueden reconstruir. El objetivo principal sigue siendo el cuello de botella estratégico. Sara levantó la vista de sus controles con lo que solo podría describirse como una sonrisa depredadora. No se pueden reconstruir si no se sabe que están siendo atacados. Los rasgos cristalinos de la teniente Kira se atenuaron al procesar esta declaración. ¿Cómo que no sabes que los están atacando? Tenemos cobertura completa de sensores en el teatro de operaciones. ¿Y tú? Preguntó Sara, ejecutando otra serie de comandos que enviaron a 3 de sus grupos dispersos hacia lo que parecían ser instalaciones mineras en asteroides completamente indefensas. Porque he estado interfiriendo tus escáneres de largo alcance durante los últimos 10 minutos. La cámara de simulación quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los procesadores trabajando a destajo para calcular las implicaciones de esta revelación. Su cadete, Ara fue la primera en comprender lo que estaba sucediendo, pero las instalaciones mineras no son el objetivo. Las estás usando como cobertura para posicionar equipos de ataque cerca de la estación principal. «Oh, ahora lo entiendes», respondió Sara, sin siquiera molestarse en levantar la vista de sus cada vez más frenéticas entradas de control. «Mira, mientras todos estabas concentrados en mis caóticos grupos de asalto frontal, yo he estado infiltrando naves de ataque por cada punto ciego que tu perfecta formación creaba». La postura defensiva del príncipe Sectan ya no parecía tan elegante. Sus naves estaban repartidas en múltiples combates, cada grupo librando batallas individuales en lugar de operar como una unidad cohesionada. La precisión matemática de su formación se había convertido en un lastre, ya que Sara explotaba cada doctrina rígida que le habían enseñado. «Esto es imposible», murmuró, intentando desesperadamente coordinar las respuestas a 17 amenazas simultáneas. «Ningún comandante puede gestionar eficazmente tantas operaciones separadas». «Tienes razón», asintió Sara alegremente. «Por eso no intento dirigirlas. Les di a cada grupo un objetivo sencillo y dejé que resolvieran los detalles por sí mismos. Es asombroso lo que ocurre cuando se confía en que la gente piense por sí misma en lugar de seguir un guión». El comandante Vex sintió algo que no había experimentado desde sus días en la academia. Una auténtica confusión intelectual. Pero sin una autoridad de mando centralizada, ¿cómo se mantiene la coherencia táctica? ¿Cómo se garantiza una asignación óptima de recursos?
¿Cómo se evita que los objetivos contradictorios degraden la eficiencia operativa? No se puede, respondió Sara, como si fuera la obviedad más evidente de la galaxia. Aceptas que algunos de tus planes fallarán. Te adaptas cuando fallan y mantienes a tu enemigo tan ocupado respondiendo al caos que no puede implementar sus propias estrategias. La pantalla holográfica contaba una historia que violaba todo lo que la Academia enseñaba sobre la guerra adecuada. Las fuerzas dispersas y aparentemente indisciplinadas de Sara estaban desmantelando sistemáticamente la defensa clásica del príncipe Sa mediante una combinación de distracción, una complejidad táctica abrumadora y lo que solo podría describirse como un caos controlado. La teniente Kira observaba fascinada cómo el enfoque poco convencional del humano creaba una cascada de fallos en toda la estructura de mando de la coalición. No intenta ganar mediante una potencia de fuego superior, ni un posicionamiento estratégico. Está ganando haciendo que la batalla sea demasiado complicada para que la doctrina tradicional la pueda manejar. Exactamente, exclamó Sara, pausando sus frenéticos controles el tiempo justo para parecer complacida consigo misma. No, puedes planearlo todo, así que ¿para qué intentarlo? En lugar de eso, crea tantos problemas que tu enemigo no pueda planear nada. El momento de comprensión golpeó la cámara como una onda expansiva. La perfecta formación defensiva del príncipe Sectan se derrumbaba, no por estar mal diseñada, sino porque estaba diseñada para manejar amenazas predecibles. Sara no estaba siendo predecible. Ella realmente está ganando. Susurró la cadete esta era, sus escamas recorriendo colores sin nombre en la alta sociedad. El comandante Vex observó la pantalla mientras lo impensable se volvía innegable. El primitivo mortal estaba derrotando sistemáticamente a uno de los estudiantes más destacados de la Academia usando métodos que no deberían funcionar. El universo, al parecer, tenía sentido del humor. Después de todo, la cámara de simulación estalló en un caos apenas controlado mientras los profesores consultaban frenéticamente sus tabletas de datos, buscando alguna referencia a los enfoques tácticos que presenciaban. Los antebrazos del comandante Vex se movían confusamente mientras accedía a bases de datos militares que no se habían actualizado desde la fundación de la Academia. Debe haber un precedente histórico para estos métodos, murmuró, repasando siglos de documentación estratégica. ¿La rebelión Corben? No. ¿El asedio de Próxima 7? Tampoco. ¿La batalla de la nebulosa gemela? Definitivamente no. La teniente Kira había abandonado toda pretensión de mantener la compostura de instructora y ahora estaba realizando comprobaciones de diagnóstico completas en el software de simulación. Quizás haya un fallo en los algoritmos de predicción táctica. Estos resultados no deberían ser matemáticamente posibles. Mientras tanto, los demás cadetes observaban fascinados cómo sus doctrinas cuidadosamente memorizadas se desmoronaban ante sus ojos. El príncipe San había dejado de dar órdenes por completo. No. En su lugar, contemplaba el caos holográfico con la expresión de alguien cuya visión del mundo estaba siendo sistemáticamente desmantelada. ¿Cómo es que rastrea 17 enfrentamientos diferentes simultáneamente? La cadete, soy Ara, le preguntó a su balanza, ahora en un arcoíris de confusión. La carga cognitiva por sí sola debería ser abrumadora para cualquier mente. Quizás ese sea el punto, sugirió la cadete Ren, una Centauri normalmente tranquila cuya mente matemática comenzaba a comprender las implicaciones. No intenta rastrearlo todo a la perfección. Acepta la imperfección como una ventaja táctica. Esta observación provocó que varios instructores levantaran la vista de su frenética investigación con expresiones de horror intelectual. Al aceptar la imperfección, el concepto mismo violaba todo lo que les habían enseñado sobre la planificación militar adecuada. Envalentonado por esta idea, el cadete Ren se acercó a una de las consolas de simulación secundarias. «Puedo intentar replicar su enfoque, comandante». Antes de que Vex pudiera responder, esta era ya estaba en otra consola. Quiero probar este método también. Si un mortal puede gestionar 17 operaciones distintas, sin duda un Corban con la formación adecuada puede gestionar al menos 20. Lo que siguió solo podría describirse como un desastre educativo de la mayor magnitud. Los cadetes alienígenas, entrenados desde su nacimiento en pensamiento lógico y enfoques sistemáticos, intentaron recrear la caótica metodología de Sara con resultados previsiblemente catastróficos.
Sus flotas se dispersaron por la pantalla táctica como hojas en un huracán, pero sin el patrón subyacente que hacía efectivo el enfoque de Sarah. «Sigues pensando como un comandante tradicional», observó Sarah, observando sus esfuerzos con cierta diversión. «Intentas controlar el caos en lugar de convertirte en parte de él». «¿Pero cómo nos convertimos en parte del caos?», preguntó el príncipe Ektan, cuya compostura real finalmente se quebró bajo el peso de su confusión. Es completamente ilógico». «Ese es tu problema», respondió Sarah, ejecutando otra maniobra imposible que envió sus fuerzas restantes a través de lo que debería haber sido un corredor fuertemente defendido. «Intentas usar la lógica de la intuición. No funciona así». El comandante Vex levantó la vista de sus inútiles búsquedas en la base de datos con creciente comprensión. «¿Sugieres que una estrategia militar efectiva requiere instinto, improvisación, respuestas emocionales? Sugiero que el pensamiento rígido crea debilidades rígidas», dijo Sarah mientras su grupo de asalto final emergía de detrás de la principal estación defensiva de la coalición. «Has dedicado tanto tiempo a perfeccionar tus métodos que has olvidado cómo adaptarte cuando no funcionan». Los rasgos cristalinos de la teniente Kira se iluminaron de repente, como si una revelación la hubiera golpeado. Evolución humana. Se desarrollaron en un mundo con amenazas en constante cambio. Sus cerebros están literalmente programados para la adaptabilidad en lugar de la optimización. «Precisamente», asintió Sarah, asestando el golpe de gracia a las fuerzas restantes del príncipe Sean. «No podemos darnos el lujo de soluciones perfectas, así que nos volvemos muy buenos con las imperfectas». Los miembros de la facultad intercambiaron miradas que mezclaban fascinación profesional con pavor existencial. Si los métodos de la academia podían ser derrotados por alguien que había aprendido estrategia en juegos de niños, ¿qué decía eso de 3 milenios de tradición militar? Más importante aún, ¿qué decía de las suposiciones que habían hecho sobre las especies primitivas? La simulación terminó con una finalidad que pareció resonar a través del repentino silencio de la cámara, donde las fuerzas de coalición cuidadosamente construidas del príncipe San habían mantenido una vez sus posiciones defensivas matemáticamente perfectas. Ahora solo quedaban marcadores de escombros dispersos flotando en la pantalla holográfica. Las estadísticas de victoria aparecieron con fría e innegable precisión. Derrota táctica completa, colapso estratégico total, fracaso de la misión en todos los parámetros operativos. Sarah se apartó de la interfaz de mando, estirando los brazos por encima de la cabeza en un gesto que, de alguna manera, logró ser a la vez casual y triunfal. «Bueno, eso fue divertido. ¿Qué sigue?». La pregunta flotaba en el aire como un desafío a la realidad misma. El comandante Vex observó la lectura táctica, con las 4 manos ligeramente temblorosas sujetando su panel de datos. 17 minutos y 33 segundos. Ese era el tiempo que le había llevado a este primitivo mortal desmantelar por completo un escenario defensivo que se suponía debía demostrar la superioridad de los métodos de entrenamiento de la academia. «La simulación debe recalibrarse», anunciaba semanalmente. «Obviamente, hay algún tipo de error sistemático en la matriz computacional». «Ejecútenla de nuevo», dijo la teniente Kira en voz baja, con su voz cristalina y un extraño tono nuevo. «El mismo escenario, nuevos parámetros». Los tentáculos del príncipe Sectan se desplomaron derrotados, pero regresó a su puesto de mando con la férrea determinación de alguien cuya formación acaba de ser destrozada. Quizás si empleó una estructura de formación más flexible. 22 minutos esta vez. La victoria de Sarah fue aún más decisiva. «De nuevo», ordenó el comandante Vex, con la desesperación impregnando su voz. 16 minutos, luego 14, luego 12. Para la sexta iteración, incluso los tradicionalistas más obstinados de la academia se vieron obligados a enfrentarse a una verdad incómoda. Sus métodos no solo estaban siendo derrotados, estaban siendo demolidos sistemática y completamente por alguien que trataba la guerra como un complicado juego de rompecabezas. «Esto lo cambia todo», susurró la teniente Kira, reconociendo finalmente lo que las cifras habían estado gritando durante la última hora. «Si un solo cadete humano puede derrotar a nuestros mejores estudiantes con tácticas improvisadas, ¿qué implica eso sobre el potencial militar humano a mayor escala?». Las implicaciones eran asombrosas. La Tierra se consideraba un mundo fronterizo menor, apenas digno de la atención de la academia.
Los humanos eran clasificados como una especie primitiva, aptos quizás para trabajos manuales o puestos técnicos básicos. La idea de que pudieran poseer ventajas estratégicas inherentes nunca se había considerado seriamente. Un cadete de esta época se acercaba a Sara con algo parecido a la reverencia. ¿Estarías dispuesto a enseñarnos estos métodos? Este enfoque adaptativo de pensamiento táctico no se puede enseñar realmente, respondió Sara, aunque con tono amable. Se trata más bien de desaprender la idea de que siempre hay una solución perfecta. A veces, la mejor estrategia es asegurarse de que tu oponente tampoco pueda usar la suya. El comandante Vex miró a sus compañeros de facultad, viendo sus propios pensamientos reflejados en sus expresiones de asombro. La academia tendría que reconsiderar radicalmente su currículo, sus suposiciones y posiblemente todo su enfoque filosófico de la educación militar. Cadete Knox, dijo formalmente, con un respeto que no había estado presente una hora antes. Creo que tenemos mucho que aprender el uno del otro. Sara sonrió. Ahora lo entiendes. 3 meses después, la Academia Militar Galáctica de Nexus Prime lucía sorprendentemente similar desde fuera. Las mismas agujas de cristal que se extendían hacia los soles triples, los mismos recicladores atmosféricos zumbando con precisión mecánica y las mismas pantallas holográficas que mostraban lo último en tecnología militar. Pero dentro de las cámaras de simulación de guerra, todo había cambiado. Hoy estudiaremos marcos tácticos adaptativos, anunció el comandante Vex a su nueva generación de cadetes. Las palabras aún le resultaban extrañas. Tengan en cuenta que no existen soluciones óptimas predeterminadas para los escenarios que están a punto de encontrar. Al fondo de la cámara, Sara Knox estaba sentada con un pequeño grupo de estudiantes avanzados que se habían ofrecido como voluntarios para lo que la academia ahora llamaba el Programa de Integración Humana. El nombre era diplomáticamente neutral, aunque todos entendían que en realidad significaba aprender a pensar como mortales sin abandonar por completo el comportamiento civilizado. El programa se había vuelto sorprendentemente popular a pesar de la resistencia inicial del profesorado tradicional. Al parecer, se había corrido la voz por toda la comunidad militar galáctica sobre el cadete humano que había revolucionado los métodos de entrenamiento de la academia a negarse a seguirlos. La teniente Kira se acercó al grupo de Sara con un bloc de datos lleno de nuevos escenarios. Estos se basan en conflictos históricos reales que la doctrina convencional no logró resolver. Esperamos que su pensamiento flexible nos aporte nuevas perspectivas. ¿Quieres decir que quieres que volvamos a romper tus bonitas formaciones?, tradujo Sara con evidente diversión. En esencia, sí, admitió Kira, con sus rasgos cristalinos brillando con lo que podría haber sido humor. Aunque preferimos llamarlo mejora de paradigma estratégico, los demás cadetes humanos que habían llegado en los últimos meses, Marcus Chen, Elena Rodríguez, David Park, compartían miradas de complicidad. Todos habían oído la misma historia. Como un humano había obligado accidentalmente a la academia militar más prestigiosa de la galaxia a cuestionar 3.000 años de doctrina establecida al tratar los juegos de guerra como actividades recreativas. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, preguntó Sara, observando al príncipe Sean con dificultades en su último intento de estrategias de mando adaptativas. En realidad, no somos mejores en la guerra que ustedes. Simplemente somos peores siguiendo instrucciones. El comandante Vex, al oír esta observación, hizo una pausa en la preparación de su clase. Después de 3 meses de trabajar con cadetes humanos, empezaba a sospechar que ser peor siguiendo instrucciones podría ser la habilidad militar más valiosa de la galaxia. El nuevo lema de la academia, aprobado recientemente por la junta directiva, reflejaba esta incómoda constatación: adaptabilidad a través de la incertidumbre. Era, según todos, una gran mejora respecto al antiguo lema: perfección a través de la tradición, aunque ninguno de ellos estuviera completamente seguro de su significado.